Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, donde quiera que nos estás mirando. Este es tu programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios porque nuevamente nos estamos reuniendo, ¿no?, a través de la pantalla para seguir con estos programas tan edificantes para nuestra vida espiritual. En cada programa buscamos crear un ambiente de reflexión y oración, ¿cierto?, donde podemos encontrarnos con Jesús de una manera más íntima. Este es el título de nuestro programa, Un Encuentro con Jesús. Reflexionaremos sobre de estos temas que vamos a compartir en el día de hoy, que ahí tiene usted el cartelito que tiene el tema de hoy, la carrera de la fe. Reflexionaremos sobre su significado en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Y aprenderemos cómo aplicar a nuestras vidas estas enseñanzas tan hermosas en nuestro caminar de fe. Además de la infaltable música que alaba a Dios y es un bálsamo para nuestro espíritu. Antes de comenzar, queremos agradecer por estar aquí con nosotros. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar siempre al tanto de cada programa que subimos a nuestro canal. Un Encuentro con Jesús es un programa donde te llamamos a reflexión para que ya no te encuentres solo, no sigas buscando ese camino que va a darte la salida a tus problemas, sino que te vamos a presentar a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Si eres parte de la familia de Un Encuentro con Jesús, entonces gracias por tu apoyo. Te agradecemos por ser fiel en la perseverancia, estar con nosotros cada semana y la oración más que todo de ustedes, que es importante para que nuestros programas puedan seguir siendo de bendición. Y sin más preámbulos, hermanos queridos, comencemos Un Encuentro con Jesús. Hay un tema. En realidad es un texto bíblico, ¿no? Es un texto bíblico donde en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, verso 13, dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son las que la hallan. Mire usted. En el mundo del deporte, hermanos, muchos buscan la fama, pero no el tipo de fama por la que más se conoce el nombre de este jugador, Jim Marshall, que para quizás algunos es desconocido, ¿no?, en el fútbol americano. Y dice que fue en un partido de fútbol americano entre los vikingos de Minnesota y los 49 de San Francisco, el año 1964. Un partido ya memorable, ¿no? Y este jugador, Jim Marshall, jugaba en la defensa del equipo. Le tocaba el turno, el balón al equipo de San Francisco. Después del saque, dice, usted, si por ahí conoce el fútbol americano, es tan distinto, ¿no?, al fútbol, al soccer que ellos llaman en esta parte de América, ¿no es cierto? El fútbol con esa pelota que juegan 11 jugadores por equipo, ¿verdad? Dice que le tocaba el saque del jugador de San Francisco, pero perdió la pelota dejando la jugada en balón suelto.
Y allí estaba Jim Marshall, con agilidad y rapidez, dice, tomó la pelota y comenzó a correr a toda velocidad. Jim corrió, dice, con toda confianza por 66 yardas, o sea, 60 metros, que ninguno podría alcanzarle. El asunto es que nadie le alcanzaba porque no había nadie siguiéndole. No lo seguía nadie. Jim Marshall, hermano, se dio cuenta que estaba corriendo en la dirección equivocada. Mire usted este problema grande para el equipo, ¿no? Qué tremendo. Dice que miles de espectadores estaban atónitos. Los jugadores de Minnesota no sabían qué hacer. Cuando llegó a la línea final, Jim lanzó la pelota en tono de victoria. Qué tonto se sintió cuando se volteó hacia los demás esperando la ovación, no ser felicitado por todo su equipo, y se dio cuenta del error tan grande que había cometido. Había anotado para el equipo contrario. Qué situación más trágica para él, ¿no? Desesperante. Y después de escuchar esta historia, ¿no? que es verídica porque pasó esto en el año 1964, ¿no es cierto? Vamos a deducir que la vida es como un camino, ¿no? La vida es como un camino, así que todos tenemos un comienzo y tendremos también un final. Y la Biblia, hermano, nos muestra que hay dos caminos, hay solamente dos caminos. Quizás usted ha debido ver en pequeños folletos, ¿no?, de evangelización, los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Y la Biblia nos dice que solamente hay dos caminos por donde se puede andar en la vida. Entonces en lo espiritual, ¿verdad? El camino que escojamos nos va a llevar al destino eterno de nuestra alma. Nosotros tenemos la decisión. ¿Qué camino elegir? ¿No? Y no solamente los incrédulos, sino nosotros también, los cristianos, cuando ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, estos dos caminos, el Señor Jesucristo dijo, ¿no?, en Mateo capítulo 6, verso 13, que acabo de leerles hace rato, ¿no? Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Y la pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos, ¿en qué camino estamos? ¿Cuál es el camino? ¿Es el camino ancho, angosto? ¿El camino ancho de la comodidad, de la tibieza? ¿O el camino angosto del esfuerzo, de la perseverancia? ¿Cuál es el camino? ¿En qué camino estamos? A veces nos encontramos en caminos anchos y se pierden, ¿no?, de ver el camino angosto. Pero la pregunta realmente es algo que tenemos que hacernos todos los días. ¿Qué camino estoy corriendo? No vaya a ser como Marshall, ¿no?, que pensó que llegó y hizo el gol, se esforzó, fue tan rápido y se dio cuenta que estaba camino equivocado, estaba en sentido contrario. ¿Se da cuenta? Proverbios 14:12 habla de esto y dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Hoy en día, hermanos queridos, hoy en día, amado amigo, la multitud de gente, ¿no? La cantidad de gente que van por la vida en el camino equivocado. Por eso el Señor dijo, ¿no? Que elijamos entre los dos caminos, en cuál estamos caminando. Y la gente que va en camino equivocado, que como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a la salvación. No, Jesucristo dijo una verdad absoluta. Yo soy el camino. No hay otra manera de llegar a la ciudad celestial, a la presencia de Dios. Y mucha gente tiene mucha confianza de su propio camino. Como dice, son sabios en su propia opinión. Ahora, el camino de la vida, este camino angosto, no es una religión, ¿no? No son ritos, liturgias, no. El camino angosto es una relación personal con el Señor. El Señor en una oportunidad dijo que aquel que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días, morir todos los días y seguirle. Esta es la condición. ¿Verdad? Entonces el camino angosto que lleva a la vida eterna no es una religión. Por otra parte, las buenas obras no son condición para heredar la vida eterna, ¿verdad? Porque también dentro de esto están los placeres del mundo, ¿no? Los cuales nos llevan, están directamente relacionados con el camino ancho, ¿verdad? Ahora, ninguna de estas cosas nos llevará a una persona al cielo, ¿no? No llevará a una persona al cielo, pensando que por obras o por lo que yo soy buen vecino, buen hijo, buen esposo. No. Dicen, no es por obras. Juan, en el Evangelio, el capítulo 14, en verso 6, este versículo muy importante, donde Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta verdad. No hay otra manera, hermanos queridos. Hoy en día, por más que tengas una vida, quizás una vida correcta moralmente, pero espiritualmente todos venimos ya con el pecado. Todos necesitamos de Jesús. Todos tenemos que tener un encuentro con el Señor. ¿Verdad? Ahora, hay un solo camino que lleva al cielo, y es Jesucristo. Nuevamente, rechazar este camino, hermanos, mucha gente rechaza. Mucha gente no quiere saber nada de la Biblia, del Evangelio. Rechazar este camino no es simplemente un error. Es un acto de rebelión hacia Dios. Es un acto de rebelión. Ahora, años más tarde, volvamos al acontecimiento de Jim, problema de Marshall. Años más tarde, recordando los eventos de aquel juego, Jim dijo, este es probablemente el peor error que una persona puede cometer. Y claro, es como, claro, por lo menos él en ese momento no sé qué estaría pensando. Le cambió de dirección y pensó que estaba yendo en algo realmente que uno no puede entender. Y así pasa a esta humanidad. Que creen que con buenas obras, que creen que por sus obras, ¿no?, moralmente van a llegar al cielo. Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Y esto, como dice, ¿no?, este jugador de fútbol americano, probablemente es el peor error que una persona puede cometer.
Pero nosotros como creyentes que conocemos la verdad, la vida, podemos decirle, no, Jim, no. Ese no es el peor error que una persona puede cometer. Total. Perdieron, se recuperaron, pudieron ganar, dando la vuelta el score. Que hay solución en esto, ¿no? Pero el peor error que una persona puede cometer, hermanos queridos, hoy en día es vivir la vida en el camino ancho que lleva a la perdición. Está bien, el camino ancho tiene sus placeres, tiene sus comodidades, y aún muchos cristianos caminan por este camino ancho. Y solamente el domingo pasan al camino angosto. Después, durante toda la semana, en el camino ancho. ¿Cierto? Lleno de placer, lleno de pecado. Y no se dan cuenta que pueden perder la oportunidad de ser salvos y prepararse para la eternidad. Porque esto es un camino que nos lleva a la vida eterna. La reflexión de hoy es, pensemos, ¿no? ¿En qué dirección estamos caminando? Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, su vida dio un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados. Ya no fue el que era antes. Tuvo un antes y un después cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y esto fue algo que realmente no fue un error, sino por el contrario, fue una buena decisión, como cada uno de nosotros tomamos cuando no rechazamos la salvación que nos da el Señor. Ahora, en estos tiempos, hermanos, nadie puede darse el lujo de equivocarse en la relación al camino de la vida, ¿eh? Nadie puede darse ese lujo. En este caso, este jugador pudo reivindicarse en el próximo partido y darse cuenta que, ahora sí, no se podía equivocar, ¿no? Cristo dijo, hermanos, que el camino ancho lleva a la perdición. Y esta es la perdición eterna del alma. No es temporal, momentánea, como fue quizás aquel partido del fútbol americano, que quizás en otros partidos iba a reivindicarse y ganar, ¿no? En este caso no, el Señor lo dijo que esto lleva a la perdición eterna del alma, hermano. No nos equivoquemos, hermanos, en la decisión que tomemos con relación a nuestra alma. Hay un solo camino que lleva al cielo, y ese es Cristo. Ese es el camino. Rechazar, como decía, este camino es simplemente un error. Perdón, no es simplemente un error, ¿eh? Es un acto de rebeldía hacia Dios. No querer aceptar la obra, ¿no?, que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y esto algunos lo asocian con el pecado imperdonable, oponerse, resistir a la obra del Espíritu Santo para que puedan llegar a conocer a este Jesús amado. La salvación, hermanos, es una decisión muy, muy personal que toma la persona con el Salvador. Es una decisión voluntaria, ¿no? Sabiendo que los días están tan cortitos y no sabiendo si mañana va a despertar con vida. Eso es lo más importante de pensar, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión muy personal, no obligado, porque muchas veces se los obliga a aceptar a Jesucristo en su corazón y las consecuencias no son tan buenas. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Qué camino vas a escoger? No sea que no hagas como este jugador, ¿no?, que corrió en dirección equivocada y anotó para el equipo contrario.
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos queridos, amigos, que quizás en este momento nos estás viendo, quizás dirás, ha sido una casualidad, ¿no? Yo creo que no hay casualidades en los caminos del Señor, sino hay causas. Dios te está llamando. No hagas como este jugador que tomó dirección equivocada, ¿no? Al final no fue un error tan grande, porque después se iba a restituir. Sino que este camino, hermano, que tomes, amigo, que tomes, y aún a los creyentes, ¿no? Es un camino angosto. Cuando llegamos al Señor, Él no te ofrece que la vida va a ser fácil. No. Vamos a tener problemas, dificultades. Pero de la mano de Él seguramente que superaremos todas las cosas. El Señor dijo muy claramente en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Espero que esta pequeña reflexión que quise compartir contigo, los dos caminos, ¿no? Hay veces uno no se da cuenta, porque hay lugares que son tan parecidos, el camino angosto, que no sé si usted vio la película El progreso del peregrino. Le animo para que vea esta película. Lo va a encontrar en las redes sociales. Es hermosa esta película, ¿no? Y llega un momento donde Cristiano se logra confundir por el camino que estaba caminando. Y eran tan parecidos que después se dio cuenta que estaba yendo por el camino equivocado. Pero pudo cambiar de dirección. Y en algún momento, al finalizar la película, pudo llegar a la patria celestial. Después de haber pasado muchos problemas y dificultades, como pasa, ¿no? Aquel que quiere seguir al Señor. En la vida tendréis aflicciones, dijo el Señor. Este camino no es un camino de rosas. El camino que el Señor recorrió por nosotros para obtener la salvación no fue un camino fácil. Un camino de persecución, fue un camino de odio, fue un camino de traición, pero llegó a la cruz a cumplir ese propósito. Y ahí pudo decir, consumado es. Te animo para que en esta tarde puedas pensar, ¿no? ¿Qué camino estás tomando? ¿Qué camino vas a escoger? ¿Proseguir ese camino que estás en dirección equivocada o tomar este verdadero camino que es Jesucristo? Vamos a escuchar un tema musical, un video musical. Este video musical lo interpreta Juan Carlos Alvarado, un cantante ya bastante, con bastante tiempo, historia, ¿no? El tema es El borde de su manto. Vamos ya a este tema musical mientras meditamos, ¿no? Lo que estamos tratando acerca de esta carrera de la fe, con esta historia de este jugador, ¿no? Que se equivocó de dirección. Vamos ya a este tema musical. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver
rostro. Y si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, Jesús. Qué hermoso tema, ¿verdad? Si tan solo tocare su manto. Estas son las palabras de una mujer, ¿no? Que sufría problemas de salud. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, no solamente como aquella mujer que quiso, sin ser vista, tocar el borde de su manto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos cerca de Él. Estamos en su regazo, estamos en sus brazos. Es una comunión, una relación muy hermosa. Esa nos da seguridad. Esto nos da seguridad. Qué hermoso tema, la verdad. Estos temas, quizás a veces cuando escuchamos temas así como estos, que tuvieron su tiempo, porque este tema es muy antiguo, ¿no?
nos damos cuenta que el Señor es grande, es maravilloso, y que cada día que estamos cerca de Él podemos decirle que lo amamos, y Él nos ama con ese amor eterno, y eso es importante. Y por eso nosotros le seguimos a Él. Vamos a ver ahora, vamos a escuchar un tema de reflexión, una meditación que siempre nos envía el pastor José Luis Sinali, un pastor que nos envía sus pequeñas reflexiones, que son reflexiones de 3, 4 minutitos, pero que tienen una profundidad en cuanto al tema que quiere hablar, nos hace reflexionar. Son muy hermosas estas reflexiones. Y ahora vamos directamente ya a esta meditación, esta reflexión que nos manda el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Efesios 6:4. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, sostiene que las personas que suelen sentirse satisfechas consigo mismas son más eficaces y generalmente tienen mayor éxito. Debemos edificar, consolar, animar y resaltar lo positivo en las personas más allegadas a nosotros, especialmente en nuestro cónyuge como en nuestros hijos. No idealizarlos, sino valorarlos, para permitir un crecimiento armónico sin prejuicios ni complejos. Construir y mantener una familia fuerte trae beneficios increíbles. Cuando los miembros de la familia se sienten aceptados, amados y respetados, tienen una fuerza interior que les lleva a enfrentar la vida en forma exitosa. El sentirse apreciado hace que afloren lo mejor de cada persona. A un anciano muy sabio le preguntaron cómo se debía educar a los niños, a lo que el sabio contestó, comenzando 20 años antes con su madre. El impacto de los padres sobre los hijos es indescriptible, imposible de dimensionar por sus alcances. La madre de los hermanos Hawkins, los populares Tres Chiflados, fue severa e inflexible. Trató a sus hijos con un cariño posesivo y asfixiante, tanto que el mayor, a la edad de 27 años, se casó a escondidas por temor a que ella lo desaprobara. Moe, el del medio, la había decepcionado según ella, porque esperaba una niña y nació un varón. Entonces lo trató como si él fuera niña. Las huellas de semejante trato quedaron en los 3 hijos, pero el más pequeño no pudo resistirlo. Detrás de la fachada de comediante y de alegre calavera, escondía la solitaria tristeza del clown, payaso. Murió muy joven, por los excesos con los cuales intentó mitigar la sed interior que nunca desapareció. Triste historia, pero real. Enfóquese en los aspectos positivos de su familia. Construya un ambiente de aprecio y apoyo. Estimule y exprese amor incondicional. El éxito en la construcción de una familia fuerte se devenga en todos los aspectos de la vida personal. No se puede ir muy lejos en la vida ni tener éxito duradero sin un soporte familiar. Una buena familia le ayudará a desarrollar sus dones y talentos y hará que su viaje por la vida sea mucho más agradable. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí.
Qué hermosa reflexión que nos envió el pastor Sinali, ¿verdad? Hay veces nosotros como padres tenemos también nuestros deberes, ¿no? Y los hijos son el reflejo de nosotros. Esto es la realidad, ya que esta historia, ¿no?, de estos comediantes, de la mamá de estos los tres chiflados, ¿no?, que usted ya conoce seguramente. Y bueno, es una gran realidad. Por eso tenemos que instruirnos en la palabra, instruirnos en la Biblia. La Biblia nos va a dar el consejo para cómo ser buenos padres, cómo es ser buen esposo, buena esposa, buenos hijos, todo esto. Hay los instructivos, por eso la Biblia es inspirada, dice, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿no? Esto es importante, por eso tenemos que, más que todo, un día entregar, ¿no?, esa herencia que Dios nos dio, que son los hijos. ¿Cómo los hemos criado? ¿Qué educación les hemos dado? ¿Qué dirección? ¿Qué enseñanza les dimos a ellos? ¿Verdad? Esto es importante. Otro tema en el día de hoy tan especial que tenemos en el programa de hoy es el tema vamos a continuar con el tema de la fe, ¿no? Y la fe en el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es el concepto que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a la fe, es fácil creer y confiar en Dios cuando estamos bien. Esto nos pasa a todos. O cuando vemos las cosas, cuando pedimos y vemos las cosas, entonces nuestra fe se ve respaldada, ¿no?, por los hechos que estamos viendo, ¿no? Y sabemos que estamos sanos y aún nos da vida, pero no, cuando todo está bien, estamos pero realmente llenos de fe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación donde el panorama está totalmente en contra de nosotros? Cuando estamos en medio de la enfermedad, de una enfermedad, ¿no? El pronóstico es sombrío. ¿Tenemos allí la misma capacidad de creer en lo que Dios puede hacer? Que tenemos un Dios grande, que para Él no hay nada imposible. ¿Creemos en esto en ese momento? ¿Somos capaces de confiar con totalidad en lo que Dios obrará? ¿O se nos hace muy difícil creer que Dios va a obrar, o que Él nos va a sanar, o que Él va a sacarnos del problema? ¿Cómo procedemos nosotros ante esta situación? Seamos honestos, ¿no? Seamos honestos con nosotros mismos alguna vez en la vida, ¿no? A nosotros se nos es fácil creer cuando vemos el poder de Dios actuando. Eso es una realidad. No la ocultemos. Pero cuando llegan tiempos de tormento, tiempos de dolor, angustia, temor, ¿no?, en donde por más que oremos, ayunemos, no encontramos respuestas. En esos tiempos en donde pareciera que Dios, además de guardar silencio, también como que ha desaparecido, ¿no? Que no está, no lo podemos encontrar. Y en esos momentos, seamos sinceros, ¿no? Te ha pasado a ti, me pasó a mí. Nos cuesta creer que algo bueno puede pasar, ¿no? Las sorpresas de Dios que nos puede dar. Me pasa a mí, en esta semana he tenido unos trámites que hacer y parece que todo se complica más, no va a salir, no me va a dar lugar. Entonces yo un poco como que me pasa a mí esto también, como ser humano, ¿verdad? Pero hoy Dios me mostró que Él todo lo puede y Él lo va a hacer a su manera. ¿No es cierto? Lo va a hacer a su manera Él.
Ahora, en lo personal me impacta, ¿no? En la Biblia, un pasaje en la Biblia donde puedo notar la fe de un personaje que está al lado de él, al lado de Jesús, está muriendo, ¿no? Y cuando estaban, dice, crucificando a Jesús, la Biblia dice en Marcos 15, 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, me llama la atención, ¿no? Lo que cada uno de ellos en ese momento piensa acerca de Jesús. Mire usted. Imaginemos el momento, ¿no? Ellos, siendo malos, estaban compartiendo el lecho de muerte con alguien que era bueno, ¿verdad? No tenía culpa, no había hecho nada malo como para merecer la muerte en una cruz. Sin embargo, uno de los ladrones, viendo su estado y el de Jesús, que era exactamente el mismo que le estaba pasando, ya que los dos estaban crucificados en una cruz, ¿no? Independientemente del porqué de su juicio, este ladrón se atreve a decir, en Lucas, este relato está en Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, la frase de este hombre, de este ladrón, denotaba una total incredulidad, hermanos. Ya que le decía, ¿no? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo. Como diciendo, demuéstrame si es cierto que tú eres el Cristo. A veces actuamos exactamente igual a ese ladrón, lamentablemente, ¿no? Actuamos igual, viendo nuestro mal en el momento que estamos pasando. Tendemos, ¿no?, a exigirle a Dios que demuestre lo que es. Grave error. ¿Cuántas veces, no? Quizás no en estas palabras, pero ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios, si tú eres Dios, haz esto o haz este otro? ¿O cuántas veces sin decir hemos pensado de esta manera, ¿no? No solamente con palabras, sino pensamos, ¿no? Si Dios tiene el poder, si tú Dios tienes el poder para hacer esto, demuéstrame que eres capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces pasó por nuestra mente, no? Y me doy cuenta y nos damos cuenta, hermanos queridos, que Dios no tiene por qué demostrarnos nada. Nada. Él no necesita ir por todas las partes haciendo todo lo que el ser humano le pide para que creamos en Dios. O que tiene poder para hacerlo. Y a veces pensamos que esto es un chantaje, ¿no? Palabras así naturales, es un chantaje a Dios, poniendo en juicio su poder, su capacidad de actuar, como si este hecho de que le pongamos en juicio hará que Dios obre más o lo haga más rápido o de la forma que nosotros lo estamos pidiendo, lo que queremos, ¿no? Qué grave error. Hermanos queridos, Dios tiene su tiempo, sus formas, sus objetivos y sus propósitos, ¿verdad? Él no necesita demostrarle a nadie lo que es, a nadie, porque Él es, porque siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Él siempre va a hacer todas las cosas conforme a su voluntad. No podemos exigirle nada a Dios. ¿Cuántas personas no
ayunaron, oraron, para que una persona sane del cáncer, no muera. Y pasados los días, esa persona partió. En su misericordia de Dios, quitó ese dolor que estaba esa persona pasando. Quizás nosotros no entendemos, ¿no? A veces somos egoístas nosotros. Entonces Dios hace todas las cosas a su tiempo, a su forma. Por otra parte, quiero resaltar, ¿no?, la respuesta del otro ladrón. ¿Qué le dijo? Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esto está en Lucas 23, del 40 al 42. Y dijo a Jesús, este ladrón que estaba crucificado junto con él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, lo que me llama más de este otro ladrón que estaba crucificado es la clase de convicción o de fe que tiene este ladrón, ¿no? Ahora, este ladrón pudo haber sido ladrón toda su vida, ¿no? Que fue la única manera de sobrevivir, pero en su lecho de muerte, Dios le dio la oportunidad de conocer el perdón de Dios. Qué hermoso, la misericordia de Dios. Probablemente toda su vida la pasó muy mal, porque un ladrón, independientemente de lo que diga o piense, no es feliz, porque está con miedo a que lo agarren, a que lo maten. No puede ser feliz haciendo lo que hace, pero Dios tenía un plan, un propósito con este ladrón, aún en el hecho de su muerte. Pero el otro también tenía la oportunidad de arrepentirse de sus hechos y reconocerlo como único Salvador. Ahora, la frase de este ladrón, ¿no?, expresa que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, está tan llena de fe y de seguridad, ¿no? Tanta seguridad. ¿Y por qué le digo esto, no? Este ladrón nos da realmente una cátedra completa de lo que realmente es creer, es tener fe, aun cuando no ves. Este hombre le dice: no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, es fácil creer, ¿no?, cuando vemos a Dios actuar, obrar. Pero este hombre, hermanos, estaba viendo a Dios morir al lado de él. Y aún en el estado de que Jesús se encontraba, que la veía morir igual que él estaba muriendo, en la posición que estaba este hombre, creyó en él. Oh, qué tremendo, hermano. Qué hermoso momento. Qué cátedra nos da este hombre, ¿no? De fe, de seguridad. Este ladrón, hermanos queridos, pudo haber sido malo toda su vida. Como todos nosotros somos pecadores desde que nacemos. Pero un día, en sus últimos momentos, este ladrón tuvo fe que cualquiera de nosotros quizás no hubiera tenido. Imagínense, usted está colgado en la cruz para morir. En ese momento, miedo, no sabe qué va a hacer, desesperanza. Pero este ladrón, ¿no?, estaba ahí. Estaba presenciando la muerte de alguien que, a pesar de estar viendo que muere, cree en él, en Jesús, como Salvador. Y esto era algo, hermanos, que solo la verdadera fe puede hacer. Esta es una fe genuina.
Vamos a hacer una pausa musical para reflexionar y meditar en esto. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente está como aquel ladrón en la cruz del Calvario? ¿Creemos que Dios puede hacer? ¿Creemos que Dios nos perdonó nuestros pecados? ¿Nos ha pedido preparar un lugar para cada uno de nosotros? ¿Creemos esto? Que cuando los problemas vienen graves a nuestra vida, creemos que Dios está al tanto de todas las cosas y Él lo va a hacer en tiempo y forma. Respondámonos a nosotros mismos, ¿verdad? Mientras escuchamos este tema musical y seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Puedes levantar tu voz. Estar contigo
Hermoso tema que escuchamos de Job González, estar contigo. Qué hermoso tema, hermanos queridos. Es una realidad, ¿no? Estar contigo, estar con el Señor. No hay otro lugar. Quisiéramos, como decía el salmista David, esto voy a pedir, estar en la casa de Dios todos los días. Una cosa demandaré, decía él, ¿no? Esté yo en la casa de Dios todos los días para inquirir, para estudiar, para estar con Él. Hermoso. Hermoso tema que nos lleva a una reflexión profunda también porque hay veces los quehaceres del día, ¿no? De los afanes de todos los días hacen de que nos apartemos del Señor. Volvamos al relato que estamos hablando del ladrón, de los ladrones que estaban crucificados con Jesús. Y este ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, pudo haber sido, ¿no?, malo toda su vida. Pero en los últimos minutos, mire usted, tuvo la fe que cualquiera de nosotros quizás no hubiera tenido. Porque estar presenciando ahí al lado, ¿no?, la muerte de alguien, y a pesar de estar viendo que muere esa persona, creer en Él, en que está al lado suyo muriendo, creer como Salvador. Hermanos, es algo que solamente una fe verdadera puede hacer. Cuando tenemos un problema, una dificultad, decir, Dios sabe lo que va a hacer. Él tiene cuidado de mí. Realmente de corazón, Dios empieza a obrar. Pero normalmente no pasa eso en nosotros. Para muchos hermanos, ver morir a Jesús hubiera sido motivo de dejar de creer en Él, ¿no? Imagínense si Él no hubiera resucitado, ¿no? En vano todo en vano. Como cuando los dos discípulos caminan de Emaús tristes, iban pensando, decían, no pasa nada, murió, no resucitó. Todos estaban su fe, sus ánimos por el suelo. Hombres de poca fe, dijo en una oportunidad del Señor, ¿no? Y este hombre estaba presenciando la muerte de alguien que iba a creer que era el Salvador. Y quizás él se preguntaba, ¿no?, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios esté muriendo? ¿Cómo es posible que lo maten de esa forma después del poder que le vimos usar, ¿no?, dirían sus discípulos, ahí, en ese momento? ¿Cómo es posible que lo maten de esa forma? ¿Cómo es posible que todo esto acabe así? ¿No? Las preguntas que vienen a la mente. Quizás nosotros también nos hubiéramos defraudado de esa manera, hermanos. Seamos honestos, ¿no? Pero este hombre ladrón, mire usted, hermano, la cátedra que nos da, ¿no? A pesar de ver morir a Jesús, creyó en Él con tanta firmeza, hermanos, mire usted, que lo consideró rey. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque le dijo, cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sabía lo que ese hombre expresaba en su real vida, ¿no? Es decir, lo estaba diciendo con toda sinceridad de corazón. Y el Señor conocía esta situación de su vida, como conoce tu vida y conoce la mía. Cuando hablamos algo, Él sabe con qué intención, ¿no? Y por eso les respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es, hermano, lo que nos falta a nosotros. Esto es lo que nos falta a nosotros. Creer cuando todo
está complicado, cuando parece que no hay salida. Porque el resultado de, hermanos, de creer con sinceridad de corazón, como tuvo este ladrón, va a ser de que Dios tome en cuenta nuestra fe, una fe genuina. En este día, hermano querido, amado hermano, querido amigo, quizás estás enfrentando un panorama tremendo en tu vida, ¿no? Quizás estás a un paso del fracaso total o de la muerte, quizás, ¿no? Pero aún en medio de cualquier circunstancia, hermano, frente a cualquier panorama, lo peor que pueda estar aconteciendo, no dejes de creer. No dejes de creer en que Dios va a hacer lo que a Él va a ser su voluntad. No dejes de creer. Confía en lo que Dios puede hacer a pesar de no ver el resultado, ¿no? En este momento. Tienes que depositar la confianza en Él, pero con sinceridad de corazón. Porque Dios conoce lo que estás pensando y lo que sientes. Porque Dios actuará a tu favor. Dios no te dejará solo. Y de hecho no estás solo, porque Dios está ahí, atento a lo que estás haciendo. Dios ha de cumplir su propósito en tu vida, independientemente del resultado que obtengas de lo que estás pasando, ¿no? Cree firmemente en Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida, y se va a cumplir. Puedes estar como aquellos dos ladrones crucificados, ¿no? Por todos los problemas que tengas. Pero recuerda que a tu lado está Jesús. Oh, qué tremendo, hermano. Está contigo. ¿Y qué le dirás? Tratarás de chantajearlo, ¿no? A Él para que obre. Decirle, a ver, si tú eres Dios, Señor Jesús, si tú eres Dios, haz que esto desaparezca. ¿Creerás en Él? Yo creo, hermanos queridos, que tenemos que creer en Él, pase lo que pase. Dios va a premiar tu fe. Porque si algo Dios premia es la fe de los que creen. Cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo, esa obediencia, esa fe, realmente fue algo tremendo. Por eso es llamado Padre de la Fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Cree en Él, hermano querido, amigo querido. Cree en Él porque Él actuará. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué hermoso. Dios hoy te ofrece una solución. Si te sientes perdido y hundido en tantos problemas, tanta oscuridad de este mundo, la oración de salvación dice que es para aquellas personas que quieran tomar el primer paso en restaurar primeramente la relación con Dios y creer por fe. En este día, abre tu corazón, no por interés, no por miedo, sino porque has decidido creer en su voluntad. Qué hermoso. Yo creo que este ladrón que estaba crucificado junto con Jesús nos dio una cátedra de fe, una fe genuina y seguridad de que Él, a pesar de verlo, como decía, ¿no?, a su lado, estando para morir, Él creyó en Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Declaró que era el Rey. Hermanos queridos, esto muchas veces nos falta. A veces nos falta la fe.
Y el apóstol Pablo dice, 3 cosas permanecen. Tienen que permanecer en nuestra vida, hermano. La fe, la esperanza y el amor. Realmente es algo que tenemos que reflexionar profundamente en esto. Y esperar que Dios obre en favor nuestro y como Él quiere y en el momento que Él quiera. Pero Él cumplirá su propósito con nuestra vida. Vamos a ir a otro sector de este programa, Un Encuentro con Jesús. Y este sector lo hemos denominado la entrevista de la semana. Nuevamente el pastor Miguel Núñez, pastor y también doctor infectólogo, nos trae un tema del cual últimamente en estos tiempos ha habido muchos problemas con los líderes de las iglesias y últimamente un líder de una mega iglesia en Estados Unidos cayó en este problema, ¿no? El problema moral, ¿no es cierto? Que espiritualmente causó estragos en su familia, en sus hijos, en la congregación. Y de este tema bien nos va a hablar en esta tarde, noche, día, el pastor Miguel Núñez acerca de la caída de los líderes en la iglesia. ¿Cuál es el motivo? Escuchémonos atentamente y nos demos cuenta que tenemos que orar, no como dice el dicho, ¿no? de mi abuela, ¿no? Valga la oportunidad que pueda decirles, de que no hagamos leña del árbol caído. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice el pastor Miguel Núñez acerca de este problema que realmente está siendo es muy crucial en las iglesias y que debemos de orar por nuestros líderes y no idolatrar al ser humano. ¿Sí? Bueno, lamentablemente la caída de hombres y mujeres por asuntos morales de un tipo o de otro ha sido algo que desafortunadamente aún la misma Biblia nos deja el testimonio de tales caídas. Desde el principio, la primera persona que cayó fue el mismo Adán y Eva. Y esa caída se produjo en un momento cuando ellos dejaron de confiar en la veracidad y fidelidad de la palabra de Dios para confiar en una sabiduría y en una verdad que otra persona, en este caso Satanás, haciendo uso de la serpiente, le había comunicado. Al final del camino, ¿verdad? En esencia, nuestras caídas se deben a un actuar de manera autónoma, conforme a lo que mi sabiduría determina o piensa, o peor aún, conforme a lo que mis emociones y sentimientos desean. Entonces, el divorcio, la separación entre Dios y el hombre, pudiéramos decir que es la causa de la caída. El pecado que entró a nosotros después de la caída de Adán y Eva nos separó de Dios. Entonces, nosotros necesitamos ahora reunirnos con Dios de nuevo en la persona de Cristo y poder entonces prestar atención a lo que Dios ha revelado en su palabra y vivir en consonancia con esas verdades. El momento en que yo comienzo a despegarme de esa verdad, yo comienzo a atribuirme créditos que realmente no son míos, sino que corresponden a la gracia de Dios en mi vida. Comienzo a llenarme de orgullo. El orgullo comienza a hacerme creer que yo soy el autor primario de las cosas, de que las cosas sucedan. Comienzo a sentirme como superior o mejor. Comienzo a sentirme que no necesito la asistencia de Dios o el endoso de Dios. Comienzo a sentir que el otro me necesita, me comienzo a sentir indispensable. Todo eso va a contribuir enormemente a estas caídas. Pero al final del camino, las caídas se deben, por un lado, al pecado que ya reina en nosotros. Por otro lado, las atracciones, las tentaciones que el mundo tiene. Y por otro lado, fuerzas del mundo de las tinieblas que nos tientan continuamente, como la palabra revela. Tenemos una lucha contra nosotros mismos,
contra el mundo y contra Satanás. Sin embargo, aún en medio de esa lucha, otros han sabido triunfar. ¿Cómo lo han hecho? En dependencia del Espíritu de Dios, en obediencia a la revelación de la palabra. Y cuando eso no está, cuando esa dependencia del Espíritu, cuando la obediencia a la palabra no está, es cuando nosotros comenzamos entonces a desviarnos. Y cuando nos desviamos, nos alejamos. Y cuando nos alejamos, ahí entonces ya estamos expuestos a las caídas, y es cuando estamos expuestos a tropezar, porque no tengo luz. Y la luz de la palabra, la luz que el Espíritu de Dios puede traer a mi vida, es que puede iluminarme, por así decir, el sendero por donde debo trillar, para que yo pueda ver los obstáculos, pueda ver las piedras de tropiezo, pueda ver las tentaciones, pueda alejarme de ellas. Y las instituciones han caído porque están formadas por hombres, y los hombres caen. Yo creo que lo que voy a decir ahora es algo importante que debemos reconocer. Nunca nadie ha caído externamente sin que haya caído primero internamente. Nosotros tenemos una caída interna de pensamiento, moral, porque obedecemos a nuestras emociones y sentimientos, y como hemos dicho, dejamos de ver a Dios, nuestros ojos se han desviado, hemos creado ídolos. Pero eso ocurre primero en mi mente, eso ocurre primero en mi interior. Y luego yo voy y vivo lo que ya yo he aprobado en mi interior, porque toda acción es precedida por un pensamiento. Cuando yo cultivo ese pensamiento, cuando yo le abro el lente de las posibilidades a esa tentación, me vuelvo creativo de cómo yo puedo llegar a llevar mi pecado a la realidad, cómo yo puedo llegar a realizar esto, quizás sin que nadie se entere. Y ahí ya hemos hecho un cambio, hemos hecho este cambio. Lo importante es que la gente se entere o no se entere, y quiero ver cómo lo logro sin que se enteren. Se nos olvida que, como decía alguien, que un pecado oculto en la tierra es un escándalo en el cielo. No importa si nadie se entera aquí en la tierra, el cielo se enteró y el cielo lo va a juzgar, y eventualmente ese Dios entonces podría responder para encender todas las luces sobre mí, para que yo sea descubierto, no porque Dios quiere destruirme, sino todo lo contrario, porque Dios quiere redimirme, rescatarme, y si Él no hace algo para intervenir en mi vida, entonces yo voy a ir a la completa destrucción. Esas consecuencias entonces son las que vemos en los momentos de caída, y esas son las consecuencias que vemos cuando las instituciones caen. Yo creo que eso nos da una idea general, resumida, de por qué caen los hombres y por qué caen las instituciones. ¿Cómo respondemos nosotros? Bueno, recordando que este es un mundo caído, compuesto de personas caídas, y que aquel que se crea que está firme, que se cuide de que no caiga, que fue el consejo del apóstol Pablo, y que podamos reconocer que si vamos a llegar hasta el final corriendo bien, tenemos que depender de ese Dios desde el principio hasta el final de la carrera. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado al pastor Miguel Núñez acerca de este tema que preocupa a la iglesia, ¿no? Porque lamentablemente la iglesia endiosa a los hombres, y cuando estos caen realmente causa estragos
totales, ¿no? Como en esta iglesia en Estados Unidos que se está desintegrando, ¿no? Porque otros están en otros lugares. Y quizás van a otras iglesias con ese temor de que puede que haga alguna falla en este sentido. Todo un problema. Por eso, como decía el pastor Miguel, tenemos que cuidarnos. Tenemos que depender de Dios, del Espíritu Santo, siempre. Tener transparencia, tener hermanos que nos estén, dar cuenta de nuestro caminar, no solamente a los ministros en la iglesia, sino también en nuestro hogar, a nuestra esposa, no teniendo nada oculto, ¿no? Ni en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Todo esto que van a ayudar al cuidado de que el siervo de Dios pueda caer, porque el enemigo está ahí, está como dice, anda león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, el consejo de él que decía, ¿no? Que el que esté seguro, cuidado, cuídese de no caer. Y esto se hace mucho. El Señor dijo también en una oportunidad que tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación, ¿no? Porque el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. ¿Cierto? Bueno, vamos ahora a ver este viaje. Vamos a hacer un viaje a través de la Biblia, ¿no? Vamos a continuar con el libro de Isaías, que ya en el anterior programa vimos la primera parte. El libro de Isaías consta de 66 capítulos, ¿verdad? Del 1 al 39 vimos la primera parte por esta organización Bible Project, que hace un relato resumido del libro, en este caso de estos 39 versículos y capítulos, y lo va graficando, ¿no? Lo va graficando. Es hermosa el trabajo que hacen en este sentido. Así que vamos ahora a ver la segunda parte, los capítulos del 40 al 66. Pero increíble, ¿no? Resumidos en unos 6, 7, 8 minutos, y que realmente nos da a entender el contenido, ¿no? Lo que es la columna vertebral de estos capítulos del 40 al 66. Vamos ya en el viaje a través de la Biblia. El libro del profeta Isaías. En el primer video exploramos los capítulos 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. Él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y 100 años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado.
Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6.
Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico. Pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro. Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías. Qué hermoso este resumen, ¿no?, de lo que es el libro de Isaías con esos 66 capítulos. Realmente son profecías que se han ido cumpliendo a través de los años y estamos llegando, ¿no?, al tiempo del profeta Daniel también, donde las situaciones que vive el mundo entero, estas situaciones de guerra, la situación que vive Israel, todo esto se está dando cumplimiento a todo lo que Dios ha preparado, este plan tan hermoso, y por eso es importante que nosotros, como decía al principio del programa, que tomemos realmente la decisión. ¿Qué camino? ¿El camino ancho, que nos lleva a la perdición, a la condenación eterna, o el camino angosto que nos lleva a la vida eterna? Esta es la decisión nuestra. Tenemos que decidir nosotros. No podemos, nadie puede decidir por nosotros, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros cuando tengamos un encuentro con Jesús, realmente no rechacemos ese pedido, no rechacemos esa oportunidad de que Él nos da para poder estar en aquel lugar donde Él fue a preparar para nosotros. Hermanos queridos, agradecemos a Dios por este tiempo. Hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Sé que hay mucho más para compartir con ustedes. Cada semana que preparamos el programa, los temas que vamos a compartir, son temas realmente abundantes que, si Dios nos permite, el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra, seguiremos difundiendo y proclamando todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Queremos agradecer por su compañía y por ser parte de esta gran familia de Un Encuentro con Jesús, en una oportunidad para renovar nuestras vidas y fortalecer siempre nuestra relación con el Señor. Eso es importante. Y también compartir con otros, porque el video, cuando ustedes lo terminen de ver, pueden compartir con otras personas, pueden poner en su perfil. Suscríbase
Usted que es una persona nueva en esto de las redes sociales, suscríbase, active y no solamente activar la campanita para los nuevos suscriptores, sino para los que son suscriptores. Es importante activar la campanita que nos va a informar nos va a notificar, ¿no? Para saber cuándo hay otro video de este programa Un Encuentro con Jesús, para seguir compartiendo. Si este programa ha sido de bendición para ti, te invitamos a darle un me gusta, que es importante también esto, y compartirlo con tus amigos, ¿no? Y familiares, aquellos que no conocen a Jesús. Y también no te olvides orar por nuestro programa. Es importante tus oraciones, tus consejos. Coméntanos qué te parece el programa, si hay algo que modificar, algún tema que quisiera que tratemos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que estamos aquí nosotros para apoyarnos mutuamente en la fe y para orar unos por otros. Esto es importante, unos por otros. Nos estamos viendo en el próximo programa Un Encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga abundantemente y recuerden, siempre podemos encontrar paz y esperanza en Jesús. Y el camino angosto es el camino que debemos de tomar. Que Dios te bendiga, que tu fe sea como la fe de ese ladrón que estaba crucificado de Jesús. Esa fe realmente genuina, esa fe que tenía seguridad, aun cuando veía que Jesucristo estaba muriendo, que Dios, su Salvador, estaba muriendo. Que Dios te bendiga y hasta aquí llegamos al final de este programa, Un Encuentro con Jesús. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.